Vamos a hablar un poco, continuidad de lo que hemos estado hablando estos días, sobre estamos viendo cómo descubrir, cómo intuir, cómo captar nuestra propia sombra personal. Lo hemos hecho a través de varias cosas, tanto explicaciones aquí, como también lo hemos hecho a través de ejercicios, ¿ya? De ir anotando en columnas y tal, y lo hemos ido haciendo poco a poco, ¿sí? También hemos ido añadiéndolo junto con la espiritualidad en estos últimos momentos que nos hemos encontrado aquí, lo hemos ido uniendo con la espiritualidad. Hoy le he titulado Lo que viene de fuera y lo que sale de dentro, de Mateo capítulo 7 del 14 al 23. Es decir, Jesús, y luego vamos a leer el texto, Jesús lo que dice es, no hace impuro, con el lenguaje de aquel entonces, dice, no hace impuro al hombre lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro, lo que sale del corazón. Bien. En diferentes ejercicios, o en más de alguno de ellos, hemos hablado de las reacciones desproporcionadas. ¿Os acordáis? Cuando uno salta a la primera por algo que generalmente, o al menos en ese grupo, nadie saltaría, pero es un tema que a esta persona, o a mí, me hace saltar a la primera casi siempre. Este tema me pone de los nervios. En la pareja es el mejor feedback que tenéis vosotros para que yo ya sé que este tema con él, con ella no lo puedo tocar. Estas cositas que... ¿Por qué? Porque se pone, eso de que se pone, esa reacción desproporcionada, ¿ya? Esto me habla de mi sombra. Es una oportunidad muy rica para entender por qué a mí, en casa, con los amigos, cuando veo la tele, cuando tal, algo pasa en mí, que yo salto a la primera, ¿ya? Con una reacción de... Hay gente que está reunida con amigos, tomándose un café, y de repente salta, y uno dice, aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué se pone así tan? Decimos uno, el tan, ¿no? El plus. Generalmente, ¿por qué sucede esto? Porque lo que hacemos es proyectar esa parte mía no aceptada, no integrada, en aquello que veo fuera. Cuando lo veo fuera, salto. ¿Sí? Ahora vamos a poner algunos ejemplos y lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando lo veo fuera, generalmente salto. Mi reacción exagerada es en realidad reacción de un aspecto negado o reprimido que me cuesta soportar o aceptar en mí. Sea porque a veces hay temas que hay gente que le da miedo. Es que le da un susto hablar del tema. Y comienza, a mí no me hables de eso, a mí no me hables de eso, yo no quiero hablar de eso, yo no quiero saber, a mí no me cuenten de eso porque tú sabes que... Y uno dice, ese tema, ¿qué punto está tocando en esa persona que se asusta tanto? Eso es parte de su sombra, aquello que no, vamos a ver que tiene que ver con cosas negativas y también con cosas positivas. Cuando hay una atracción, un deseo, algo muy atrayente hacia uno, también. No solo en lo negativo, sino también lo atractivo. Sea porque me da miedo, sea porque me desafía, es un tema que a mí me desafía. Y entonces, al desafiarme, o porque toca una mala experiencia que yo tuve, o porque la buena experiencia que yo tuve respecto de eso quiero que todo el mundo la tenga, y cuando veo que alguien no la tiene, como que mi experiencia o la gente no la toma en cuenta, y yo tuve una buena experiencia pero la gente no, entonces devalúa eso y entonces yo trato de demostrar que lo mío sí es valioso. ¿Me explico? Sea por un lado o por otro, yo salto, por miedo, por susto, porque tuve una experiencia, por algo. Yo me he encontrado en algunos casos personas, a lo mejor padres de familia, ¿no? Me encontré una vez una madre soltera, que por las cuestiones de la juventud de ella y lo que fuera y tal, no sé qué, y punto. Pues muy requete joven, pero bastante joven, 16, 17 años, tuvo una niña. La niña creció. Cuando la niña le tocó
la época de tener 16, 17 años, la madre estaba como loca. Y la hija no entendía. La hija no sabía toda la historial que había pasado, todo lo traumático a nivel familiar, de que en aquellos entonces una niña saliera embarazada a los 16 años. Y entonces le prohibía no sé cuánto, le revisaba todo, no sé cuánto, le andaba siguiendo por donde andaba. Era como un cuidado tan excesivo que hasta que la niña se dio cuenta, ¿ya? Y la madre le contó, es que a mí me pasó esto. Y la niña le decía con toda la razón, que a ti te haya pasado no significa que a mí me vaya a pasar. Es decir, proyectaba su miedo sobre su hija y la tenía atormentada. Ya, porque la hija se sentía muy mal, como que era una chica de esta... y ella decía, yo salgo con mis amigas, pero mi madre está obsesionada. Pero era su problema proyectado, ¿me explico? Este tipo de cosas que nos pasa, que a veces, por ejemplo, con la sexualidad, sea por carencia o personas que todo lo contrario, la sexualidad pues nunca se habla en su casa, o las cuestiones del afecto, o las cuestiones del descanso, todo aquello que ha quedado por ahí, uno lo tiende a proyectar en el otro y le crispa, ¿no? Os conté el otro día, que lo pongo aquí, lo recuerdo, ¿no? Aquella chica que yo hablé con ella, ¿no? Y que era muy empática, muy compasiva, tenía un trabajo de atención muy personalizado con personas, mujeres y hombres que sufrían maltrato o exclusión social. Era una persona pues muy empática, y en su barrio muy empática, y con su familia muy empática, y no tenía tiempo para nada, porque claro, ella ayudaba a todo el mundo, ¿no? Y cómo trataba o cómo hablaba de sus amigas que salían a tomarse algo de vez en cuando y tal. ¿Cómo hablaba? Decía, son unas frívolas, no las soporto. Hablando con ella un poco y tal, y es que en su casa y ella nunca se ha permitido un poquito de placer, atenderse, disfrutar un poquito, no, porque hay tanto dolor en este mundo. Claro, lo que ella no había integrado lo ve afuera como frivolidad. Y yo hablando con ella le dije, ¿no sería que algo de esa frivolidad te vendría un pelín bien? Es que ellas salen casi todos los fines de semana. Le digo, te he hablado de un pelín bien. Un pelín de esa frivolidad que tú llamas, que no es frivolidad. Tampoco salían a hacer nada malo, llegaban a las 11 de la noche a la casa, de regreso, eran un grupo de amigas, señoras que salían, pero ella se lo veía con tanta frivolidad, porque tomarse una copa y reírse de algo, con el dolor que hay en este mundo, era como que no se... A los días me la encontré y me dijo, estoy feliz, ya lo hice, salí con ellas, me lo he pasado. Y ahora en adelante ya le dije a mi marido, de una vez al mes, con mis amigas, mi marido las conoce, son amigas hasta de familia y tal, dices algo, pero para mí eran una... integrar esa parte que si no me crispa cuando lo veo fuera. Este es un buen ejemplo, es un ejemplo real. Una cosa es cierto que no me gusten ciertas situaciones, a todos nos pueden no gustar, no tiene por qué gustarle a uno todo. El problema no es eso. La sombra se percibe muy bien cuando hay una intensidad y una desproporción delante de algo que parece un poco más natural. ¿Sí? Yo puedo decir con paz, a mí no me gustan las flores rojas. ¿Por qué? Porque prefiero las amarillas. Esto no, gustos hay para todos. Ahora que yo cuando vea una flor roja me ponga así, ¿y quién ha puesto esto aquí? Y saquen esta flor roja. Y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Me explico? Gustos puedo tener. La intensidad emocional, ¿ya? La desproporción en la respuesta es lo que me dice que algo hay. No es que me guste o no me guste, sino la desproporción y la intensidad, ¿sí? Yo creo que os vienen cosas a lo mejor a la cabeza de vuestras intensidades, al menos a mí de las mías. Tenemos intensidades, hemos tenido desproporciones, a lo mejor esporádicamente, a lo mejor más seguido, vete a saber. O ya no tengo tantas, porque la vida también me hace integrar cosas en la vida. Pero hay cosas que a uno siempre le crispan y que es desproporcionado, hasta uno se asusta de ver uno cómo se puso uno. Ya los demás no te digo. Ya.
O lo comienzan a calmar o le dicen, mira, ahí te quedas, guapa o guapo, te quedas aquí, que yo me voy. Como sigas así, ¿por qué? Porque la gente se asusta de mi desproporción. Y yo también, una vez se dice, madre mía, ¿cómo me puse? Se utilizan adjetivos desproporcionados, emociones muy intensas. Y estos aspectos no solo, como decía, se dan en lo negativo, sino también en lo positivo, en las atracciones apasionadas. Esto lo comentaba, esto no lo comento más, pero lo comenté en un momento respecto con la pareja. ¿Por qué se elige la pareja? ¿Por qué se elige novio? ¿Por qué se elige un artista? ¿Por qué se elige un personaje? ¿Por qué se elige? Es decir, esas atracciones que hay gente como que encuentra un autor y colecciona todo lo del autor. Hay gente que ve a una persona y ve tanta cosa buena que no logra ver nada que tenga por ahí, no. Estas atracciones que obnubilan también tienen que ver con esto y son cosa positiva. Uno proyecta cosas positivas y proyecta también cosas no tan positivas, ¿sí? Bien, recordemos que el problema no es proyectar o no proyectar, sino cuánto más consciente me voy haciendo yo para tener más libertad, ¿sí? ¿Entendido esta introducción?